¿Qué harías? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de salud sexual y para conocer un poco sobre este tema, acompáñame a ver la siguiente cápsula. Es difícil definir en qué consiste la salud sexual. Cada cultura, subcultura e individuos tienen diferentes opiniones sobre la salud sexual. La Asociación Americana de la Salud cree que la salud sexual incluye mucho más que evitar enfermedades o embarazos no deseados. También creemos que tener una infección de transmisión sexual o embarazos no deseados no impide a la persona ser o llegar a ser sexualmente sana. La Asociación Americana de la Salud define la salud sexual de la siguiente manera. Es la capacidad de aceptar y disfrutar de nuestra sexualidad a lo largo de nuestras vidas. Es una parte importante que la salud física y emocional de una persona. ¿Qué significa ser sexualmente saludables? Entender que la sexualidad es una parte natural de la vida y es más que un comportamiento sexual. El reconocimiento y el respeto de los derechos sexuales que todos compartimos como seres humanos. Tener acceso a información sobre salud sexual, la educación y la atención. Haciendo un esfuerzo para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Buscar atención y tratamiento cuando sea necesario. Ser capaz de experimentar placer sexual, satisfacción e intimidad cuando usted desee. Ser capaz de comunicarse acerca de la salud sexual con otras personas, incluyendo parejas sexuales y proveedoras de la salud. Gracias a esta cápsula, ahora conocemos cuáles son los beneficios de llevar una salud sexual. Para complementar esta información, vamos con la psicóloga Yasmín Mesa que nos dará algunas recomendaciones. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Mesa y el día de hoy vamos a platicar acerca de qué debes saber si ya decidiste tener relaciones sexuales. Para eso es bien importante que consideres que en el momento en que se inicia una vida sexual activa, puedes correr dos riesgos. Una es un embarazo no deseado y la otra puede ser una infección de transmisión sexual, que puedes prevenir si recibes la información adecuada y correcta. Para eso te puedes acercar a algún centro de salud donde te pueden brindar información acerca de diferentes métodos anticonceptivos, cómo utilizarlos y sobre todo cuál es el que más se adecua para cada persona que así lo desee. Los riesgos de infecciones de transmisión sexual también te pueden brindar información en alguno de estos centros de salud. La ventaja de acercarte con ellos es que los puedes recibir a un costo accesible o incluso sin costo y puedes recibir la información. Cuando se habla de lo que son métodos anticonceptivos, es importante que conozcan que no todos son adecuados para cualquier persona. Para eso es importante que se acerquen con un especialista, puede ser un ginecólogo. También hay campañas que se hacen donde puedes obtener este servicio a un costo más accesible que incluso si vas con un profesional a su consultorio privado. Es importante que no te autorrecetes las pastillas que está tomando tu amiga, por ejemplo, sino que lo haga una persona conociendo tus hábitos alimenticios, conociendo tu peso, conociendo tu edad y también el tipo de relaciones sexuales que estás teniendo. No es lo mismo una persona que está solamente con una persona a una persona que está teniendo relaciones con múltiples parejas. Entonces, eso es importante también a la hora de elegir un método anticonceptivo que más se adecue para ti.
Sí. Sí. Sí, conozco algunos métodos anticonceptivos como lo son el condón, las pastillas anticonceptivas, las inyecciones y el DUO, que son los más básicos. Sí, hay varios, entre ellos está el condón, el DIU, la pastilla al día siguiente, entre otros. Nada. Sé que es importante porque de esa manera te proteges tú y a las personas con quien la compartes. Sé que es bueno cuidarnos por cualquier infección de transmisión sexual y existen algunos champús, jabones, entre otros, para ese cuidado, así como el ir al ginecólogo cada cierto tiempo para estar al tanto de esas enfermedades. Pues que si no te cuidas bien puedes tener riesgos como enfermedades de transmisión sexual, ya sea VIH o también embarazos no deseados. Pues en esta edad creo que tengo lo suficiente. Sí, pero creo que se puede aprender más. Sí, conozco lo básico sobre la sexualidad y sobre la salud que esta conlleva, pero considero que nunca es tarde estar un poco más informados sobre el sexo y todo lo que él conlleva. Pues yo considero que no, porque en ciertas escuelas no te brindan la información adecuada porque hacen ver esos temas como si fueran algo malo. Gracias a la psicóloga Yasmín por tan importantes recomendaciones. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en su programa ¿Y tú qué harías?